rápidamente saludamos a Joel Sandino. Se dio un tempranero allanamiento de zona del mercado 4 tras la pista de productos ingresados de contrabando. Esta vez hablamos de calzados, ¿no? Adelante, Joel. Gracias, Roberto. Amalia, de la audiencia, saluda a ustedes y a todos los que nos están observando a través del SNT. Así es, lastimosamente no vamos a hacer una cobertura para poder observar un poquitito las opciones de fin de año. No, señor, porque estamos observando. Esta es solamente una zona del depósito que fue allanado hace instantes nada más por varias instituciones, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unión Industrial Paraguaya, el Ministerio de Industria y Comercio, fiscal Eugenio Campos, uno de los allanamientos más grandes que se están teniendo en los últimos días de este 2020 y que involucraría aparentemente a este depósito con productos de contrabando, ¿es así? Así es, muy buenos días. El día de la fecha se procedió al allanamiento con la firma del juez competente, se ingresó en este depósito, en esta dirección. Asimismo, estuvimos las instituciones involucradas en este efecto, ¿verdad? Industria y Comercio, aduana, delitos económicos, como así también la gente de Industria y Comercio, ¿verdad? Se llegó a este local a través del trabajo de inteligencia, Policía Nacional, delitos económicos, como así también la Fiscalía a mi cargo, se ingresó en este local y como están viendo estamos encontrando una gran cantidad de productos, en este caso calzados, tanto para sexo femenino y masculino, para distintas temporadas, ¿verdad? Estamos encontrando gran cantidad de productos. Hasta el momento el que se presentó como representante de la empresa, un abogado, ¿verdad? Un estudio jurídico y también una contadora. Ellos le representan a una persona de origen boliviano, manifiestan, pero ningún tipo de documentaciones todavía presentaron a esta comitiva. Claro, hasta tanto no se presenten las documentaciones correspondientes, uno tiene la duda de la permisividad para poder comercializar este tipo de productos. Así es, ya la gente de Industria y Comercio, como las otras instituciones, nos adelantaron respecto al régimen de ingreso. Tenemos dudas con respecto al despacho, a una circunstancia de origen ilegal. En base a eso ya se procedió a la incautación del mismo. Estamos en plena etapa de conteo y traslado al depósito de aduanas, donde se va a abrir también el sumario administrativo respectivo. ¿Cuál sería la procedencia de estos productos, doctor? Son de origen chino, a prima facie se puede notar con respecto a la procedencia de los mismos y de distintas, pues, ven botas de verano, calzados de invierno, son para distintas temporadas. Y algunas documentaciones, algunos años ven que desde el 2017 para arriba se estaba depositando en este local estas mercaderías. Comisario Principal María Sanfirópolos, usted que representa al Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, bueno, una acción bastante importante en lo que se marca como la lucha contra el contrabando. Muy buenos días, así mismo es, ¿verdad? Esto es, vamos a decirle, un golpe a los ilegales que están ingresando a nuestro país sin las documentaciones pertinentes, como está hablando el doctor, el fiscal de la causa. Justamente a raíz de eso nosotros realizamos los trabajos investigativos para de esa manera dar con las personas involucradas en el hecho. Al momento no hay ninguna persona prendida. Hasta el momento no tenemos ninguna persona prendida y siguen las investigaciones referentes al caso. Gracias, comisario. Y aquí también el señor Edgar Cuevas. Señor, usted que también se encuentra bien activo en esta lucha, ¿podríamos ya contabilizar alguna pérdida para aquellas personas que actúen de manera ilegal, si hablamos realmente de contrabando aquí? Sí, efectivamente, lo que nosotros estimamos a prima facie, sin tener una contabilidad específica, representan unos 36.000 pares de calzados aproximadamente lo que se están identificando aquí, y con un valor aproximado de 1.500 millones de guaraníes. Además de eso, acá si se comprueba, en la primera fase no reúne condiciones de etiquetado, y como no reúne condiciones de etiquetado, estos recibirían una multa de 300 millones de guaraníes, además de la valoración aduanera que pueda llegar a tener luego. Estamos hablando solamente en evasión, también unos 300 millones de guaraníes aproximadamente de evasión. Si eso llega a comprobarse, solo en multas van a tener más o menos aproximadamente 600 millones y ese es más o menos el daño que tiene. Pero el impacto más importante que tiene esto es en el empleo de nuestros fabricantes, ¿verdad? Los pequeños fabricantes de Itaguá,
Pacaraí, acá en otras ciudades del Departamento Central, muchos han perdido su puesto de trabajo por la venta ilegal de estos productos. Se habla de venta ilegal porque no se tienen registros confirmados ahora, en este instante, de que la importación haya sido legal, ¿verdad? Totalmente, es un mal a erradicar y eso obviamente conlleva varias acciones y esta es una de ellas. Roberto, Amalia, te lo audiencia en caso de que se compruebe que verdaderamente aquí existe una acción ilegal. Bueno, enhorabuena realmente para toda esta lucha que se libra contra el contrabando. Avenida Eusebio Ayala y calle 22 de septiembre, a metros nada más del Mercado 4 se ubica este depósito que fue allanado. Estratégicamente, sí, sí, bueno. Gracias, Joel. El fiscal Ocampo, entonces, encabezando este operativo policial fiscal, de hecho, ¿no? Gracias. Amalia, contigo. Seguimos informando. Con esta noticia nos vamos, Roberto, hasta la terraza del país Pedro Juan Caballero y vamos a hablar de esta situación que se vivía en una casa de cambios. Atacan con fusil, sí. En la madrugada de este lunes atacaron a tiros la casa central y una de las sucursales de la casa de cambios Panorama. Los autores utilizaron un fusil 7.62 según las vainillas repercutidas en el lugar. El primer local ubicado sobre la calle Carlos Antonio López Casi Iturbe del barrio Perpetuo Socorro fue atacado alrededor de las 0:20 horas aproximadamente y fueron recogidas 18 vainillas de este tipo de fusil. Y en el segundo local ubicado sobre Mariscal López Casi Choferes del Chaco del barrio General Díaz, los disparos contra la casa de cambio se registraron a las 0:40 aproximadamente según los datos. El vehículo en el cual estaban los supuestos autores sería una camioneta de color blanco. Hasta el momento los responsables de los locales no brindaron mayores datos de lo sucedido ni el motivo que conllevó al hecho. Rodolfo Núñez. Una red de casa de cambio en 2 locales, en este caso fue blanco de disparo de arma de fuego. Sí, efectivamente, esta madrugada 00:40 horas aproximadamente, primeramente en la casa central ubicada sobre Carlos Antonio López, entre Iturbe, y la segunda casa sucursal número 3 sobre la misma calle mencionada, entre Choferes del Chaco. Bueno, fue utilizada arma larga para tal efecto. Sí, en la casa de cambio mencionada, en la casa central, personal de criminalística pudo levantar 18 vainillas servidas calibre 7.62. Bueno, y acá en el lugar no se pudo encontrar ninguna vainilla servida. Según conversamos con el personal de seguridad privado, había manifestado que el disparo provino del interior de un vehículo, de una camioneta color blanco. ¿Qué se maneja, comisario? ¿Qué se sabe? ¿Hacia dónde apuntaría la investigación? Bueno, eso ya queda acá exclusivamente a responsabilidad del personal de investigaciones. Cabe mencionar que en las 2 casas atacadas tenemos circuitos cerrados, el cual puede aportar mucha ayuda para la investigación. Bueno, rápidamente ya estamos en compañía de un suboficial especialista en balística forense, pero antes vamos a repasar estas imágenes. Fue aparentemente en la noche del 25 de diciembre, aquí va, la escopetera. ¿Se puede o no se puede llegar a deducir prima facie si es o no un arma de fuego? Qué tipo de espoleta, si era aire comprimido, si es de ahora este registro fílmico, el fragmento. De hecho, el Ministerio Público ya tomó intervención. A ver, escuchemos. Nos vemos mañana. Suboficial Enrique Lugo, ¿cómo está? Un gusto, muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿qué se puede deducir rápidamente? Observando estas imágenes, ¿es un arma de fuego, aire comprimido? ¿Qué tipo de calibre? ¿Imposible precisar así de acuerdo al registro fílmico o no? De hecho, por las imágenes que estuvimos observando, se puede
se puede decir que es un arma de fuego por la declaración que está emitiendo por el tubo cañón. Claro. Obviamente tiene que tener alguna quema de la pólvora para que pueda, en caso de que sea un aire comprimido, no hay ninguna pólvora o algo que se pueda deflagrar para que nosotros a simple vista estemos observando, ¿verdad?, lo que es los disparos y además continuos que está realizando la señorita. Bueno, vamos a repasar de nuevo. O sea que la Fiscalía toma intervención y se supone lo que acá tendría que llegar hasta la persona. ¿Cuánto tiempo después todavía se puede hacer un análisis de esas características en cuanto a la pólvora, en cuanto a la famosa prueba de nitritos y nitratos suboficial? Y de hecho, una vez, o sea, se dice o se peticiona normalmente de que sea inmediatamente o transcurridos los días, pero también pueden pasar días dependiendo de la forma que se mantenga, de la forma en que el arma pueda estar guardado, o puede realizarse algún tipo de limpieza, pero de igual manera hay evidencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad que tenemos muchas técnicas también como para poder hacer una determinación. Pero así con una simple imagen es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil porque hay varios factores que se tienen en cuenta también, que es lo que es la balística. Ángel Ramírez, fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Y buenas tardes, Roberto, y a tu audiencia. Bueno, estamos acá con el suboficial Lugo de la Policía Nacional intentando desentrañar. Usted abrió una carpeta, una investigación. ¿Qué tanto se sabe sobre esta ciudadana que disparó aparentemente una escopeta el día de Nochebuena? Y la realidad es que nada, lo único que tenemos es la afirmación. Hemos librado un oficio a la comandante de la Policía Nacional a través de para que ellos puedan tratar de averiguar la identidad de esta persona, y está en su inicio una investigación para ver si se puede llegar a identificar a esta persona y posteriormente ver si corresponde o no formular una imputación. O sea que es fundamental llegar hasta esta persona, la identidad y por sobre todo la residencia probablemente se pueda ir identificando, y también al compartir estas imágenes, al socializarlas, al viralizarlas, se facilitaría el trabajo de la policía y de la fiscalía, ¿no? Así mismo, y no solamente la persona que efectuó los disparos, porque no sé si se percataron de que hay otras dos personas de sexo masculino que le dicen dónde apuntar y que dispare, cómo disparar, que también tendrían algún tipo de participación en ese hecho, que es un delito. Se llama producción de riesgos comunes y tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. Bueno, muchos dirán, mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una víctima. Es imposible probablemente así, con este registro fílmico, con este fragmento, determinar el tipo de arma, dónde fue, en qué momento fue. Ya van a intervenir también los abogados. Yo, tratando de hacer abogado del diablo, puedo decir una imagen vieja, no sé, un arma de otra característica, probablemente haciendo alusión a aquellas famosas armas a aire comprimido. Pero, en fin, suponemos que las técnicas han de permitir llegar hasta el responsable o la responsable, porque hablamos de un hecho muy grave y por sobre todo tan típico en los festejos nuestros de paraguayo. No alcanzaron las víctimas fatales tantos hechos luctuosos, lamentables, y que hoy por hoy tendrían que servirnos de ejemplo, fiscal. Sí, así mismo es muy cierto lo que está diciendo el Roberto. Determinar cuándo se hizo esa afirmación, ¿verdad? Pues, si ya pudo haber prescrito, ¿verdad? Pero es importante. Y sí, tuve el caso de Paz Valentina, que es una niña de 3 años que había fallecido justamente a consecuencia de que un taxista en su momento había efectuado disparos de arma de fuego para festejar, no me acuerdo si fue la Navidad, Año Nuevo. Lo cierto y lo concreto es que hubo una pena de 5 años que quedó firme y que la persona cumplió esa pena, pero no es ese el ideal. El ideal es que no se llegue a que uno quiera festejar de esa manera un acontecimiento. Claro. Se tiene que erradicar, y de la Fiscalía vamos a hacer todo lo posible con la cooperación de la Policía Nacional y más, sobre todo, la colaboración de la ciudadanía, que es la que yo creo que va a darnos esta información. Fiscal, ¿a qué número se puede comunicar la ciudadanía en el caso que tenga algún dato de esta mujer? Voy a ver un número. Un ratito voy a revisar, porque es un número corporativo. Sí. En donde se puede llamar 24 horas para dar la información. Es el 0981. Sí.
852 Sí. 152. 0981-852-152, entonces el número, las 24 horas para hacer la denuncia en el caso que hayan identificado a esta mujer, que den los datos de repente de dónde es, ¿verdad? También, ¿verdad? Claro, o sea que... Y no solamente este caso, sino que eventualmente... Cualquier otro. 31, claro, hay algún tipo de vecino que empieza a efectuar disparos. Realmente la gente no dimensiona el peligro de este accionar y que lastimosamente puede causar la muerte de alguien que es un ser querido para un familiar que están nada más y nada menos festejando la llegada de un año nuevo, que por cierto fue un año muy difícil y que esperemos que el que viene sea un poco más llevadero. Bueno, lo ideal, fiscal, así como decía Amalia, cuando uno escucha, de repente podría facilitar el trabajo también de ustedes, porque siempre se complica cuando ya transcurren los días. Acá el suboficial Lugo nos decía que eso conspira. Tratar primero de identificar a la persona, virtualmente después los restos de pólvora, la deflagración, o sea, es un trabajo muy complicado. Sin embargo, si hay una responsabilidad ciudadana, podríamos cooperar en conjunto y evitar que este tipo de situaciones se vayan sucediendo, como de hecho tantas veces, historia repetida, cuando llega Navidad, Año Nuevo, o cuando hay una fiesta patronal, o cuando gana el club de preferencia. Famoso se dispara al aire con resultados que pueden tener derivación fatal, como el caso de Mía Valentina, que bien se señalaba, ¿no? Sí, Paz Valentina, sí, así mismo, Roberto. Y te agradece la atención de la prensa porque es un tema muy sensible para la ciudadanía. Bueno, fiscal, muchas gracias. Ángel Ramírez, agente representante del Ministerio Público. ¿Qué tipo de armas observando así suboficial Lugo? Una escopeta calibre no se puede determinar por ciertas razones, pero es una escopeta semiautomática. De acuerdo a la mecánica, se puede apreciar que no es un rifle, no es una pistola, no es un revólver, es una escopeta. Es una escopeta. Generalmente, ¿qué alcance tiene esto? Teniendo en cuenta nomás, Roberto, televidentes, lo que decía el fiscal con respecto al caso de Paz Valentina, ¿verdad? Que se hizo el seguimiento con respecto a este taxista, que te recordarás que desde la terraza de su casa él emitió varios disparos, se hizo todo el trayecto y se pudo realmente determinar que fue él. Y aparte que ahí facilitó mucho a Amalia la presión social y el ciudadano que finalmente terminó admitiendo, ¿verdad? Por el peso de conciencia, por todo lo que pueda significar, bueno, la predisposición que hubo. Ahora, ¿qué alcance tiene una escopeta? Teniendo en cuenta que de repente la gente quiere minimizar y dice, no, era un aire comprimido, nada más, ¿verdad? Y de alcance tenemos que, si hablamos del video, hay muchos aspectos que podemos tener en cuenta, ya que habla de la balística exterior, que puede influir mucho el clima, puede... Entonces, por eso puede variar, puede variar muchísimo su alcance eficaz o lo que es. Para hacerlo más gráfico, ¿cuántas cuadras a la redonda, por ejemplo? Y normalmente los cartuchos que utilizan las escopetas son los perdigones y los perdigones normalmente. Y eso de acuerdo al objetivo que uno está queriendo, porque a medida que va disparando se va expandiendo lo que son los cartuchos, los balines. Y un balín puede alcanzar mucho más distancia que el otro, así sucesivamente. Por eso justamente me remito mucho a no dar una distancia exacta. Claro, porque hay que finalmente tener ahí, estar, medir. Ahora, muchos dirán, no es lo mismo un rifle, un arma 9 milímetros, no sé, un revólver calibre 38 que una escopeta, pero igual es un arma y de esta naturaleza, por más de que los perdigones salgan todos juntos y después se vayan como que abriendo, igual puede generar un accidente, ¿no? La verdad que sí. Muy peligroso. El arma en sí fue creado para ataque y defensa, sea de una nación o individualmente, pero el uso queda ya a cargo de cada persona. Uno no puede utilizar un arma de fuego por diversión y hacer este tipo de disparos. Ahí está. Con eso nos quedamos. Gracias, suboficial, por su tiempo y mucha fuerza, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego, el suboficial Lugo de Balística de la Policía Nacional. Amalia, con vos, adelante. Vayamos, Roberto, a la información en vivo, porque estamos muy orgullosos por este reconocimiento que está recibiendo el Sistema Nacional de Televisión en su lucha contra la informalidad y el contrabando. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que está con todos los detalles. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? El saludo también a los compañeros. En este momento se está haciendo entrega de este reconocimiento que mencionabas con respecto a un
trabajo que se viene haciendo en conjunto por parte de la Cámara de Anunciantes del Paraguay y del Sistema Nacional de Televisión, haciendo referencia a esta lucha contra la informalidad y contra el contrabando. Un trabajo en conjunto que se está realizando ya desde hace varias semanas para que la gente conozca cuál es el impacto real que tiene la informalidad y el ingreso de mercaderías ilegales a nuestro país. Aquí estamos también escuchando parte de lo que es este reconocimiento a Marcelo Fleitas, en conjunto también a todo el equipo del SNT y C9N. Entonces tenemos que estar muy atentos sobre esto. ¿Usted puede hacer una nota sobre ese punto que es extremadamente importante? ¿Ahora? Estamos en vivo, señor Mari Llorens. Si podemos también hablar un poco de este tema que usted mencionaba aquí también en este reconocimiento, ¿cuáles son los puntos que más le afligen también a usted? No, mira, nella parte de la ganadería, sobre todo el campo, tenemos que estar muy atentos. Yo, aparte, agradecer al CNT, que cuando se llama siempre está presente y, sobre todo, transmite lo que el entrevistado dice, independientemente de cualquier argumento sea. Hay que estar muy atento también con el contrabando que viene pollo, que viene carne vacuno, que vienen productos veterinarios, que vienen también semen, embriones para trasplante, para inseminación de animales. Esto entra lógicamente sin ningún control. Y no todas las veces se incautan los camiones solo que transportan o quien un particular que tiene una carnicería puede importar. Esto va también contra la salud humana. Tenemos que estar muy atentos con esto porque esto también es contrabando e incide sobre la economía del Paraguay también, sobre todo la parte pollo, la más afectada. Entonces yo hablo como las carnes, porque hay la ganadería, pero hay toda la otra carne, el porcino, la aviar, y tenemos que estar muy atentos en esto. Entonces, felicito nuevamente para la disposición de SNT y para transmitir que todo lo que viene de contrabando afecta a la economía, no afecta solamente la marca o quién importa esta marca, afecta a la economía en general y un daño por la salud porque no tienen ningún control para que sean aptos a consumo humanos. De repente hay gente que, como bien decía el señor Carlos Jorge Biederman, no dimensiona lo que tiene que ver con los perjuicios a la salud que esto puede llegar a traer. Con las altas temperaturas, usted más que nadie también sabrá cómo se tiene que hacer el traslado correcto, la conservación correcta también de estos alimentos. No, así mismo hay que estar muy atento porque si no se tiene una cadena de frío en algo que va al consumidor para consumo humano, eso, o una vacuna que va también para el ganado que puede traer consecuencias. Esto es muy importante de tener en cuenta, porque si viene una carne que al final llega ya pasando, porque la esconden por todo lado, o que vienen los pollos, que no tienen la cadena de frío, después la ponen nuevamente en una cámara fría para congelar, son descongelados, recongelados, descongelados. Entonces, no hay nada más sensible que sea la carne. Entonces tenemos que estar atentos para la salud humana primero que todo. ¿Se mueven grandes volúmenes de carnes así de carne vacuno se mueven volúmenes, mas no exagerados. Lo que se mueve más volumen es sobre todo con los pollos. Que esto es el problema más grande, que los pollos son la base entran de contrabando. Nosotros tenemos frontera abierta por todo lado prácticamente, imposible controlar todo, entonces hay aprovechamiento también. Y la gente, yo comprendo, si el mismo producto lo compro a 10, se lo puedo comprar a 5, pero tiene que pensar en toda la consecuencia también. Gracias. Gracias a ustedes. Parte de lo que estaban también aquí manifestando en lo que es esta entrega de este reconocimiento al Sistema Nacional de Televisión, también a Canal 9 de Noticias. Permiso, me quiero acercar un poco, señor Marcelo Fleitas, porque este reconocimiento es bastante importante también para que la gente comprenda sobre los peligros que tiene la informalidad en nuestro país. Y la verdad que nosotros los canales de televisión, los medios de comunicaciones que vivimos de la publicidad, que vivimos de las marcas, tenemos que ser solidarios y tenemos que tomar esta batalla como la principal de nuestras batallas. ¿Por qué?
porque son ellas, son estas marcas las que finalmente invierten con nosotros y son estas marcas las que se encuentran perjudicadas de una forma importante hoy en día en el mercado paraguayo. Hay estadísticas que el contrabando ya afecta a más del 40% de todo lo comercializado en el Paraguay y eso no podemos permitir. Las autoridades nacionales tienen que velar y tienen que precautelar los intereses de estos importadores o de estos fabricantes que hoy representan el pareto de los impuestos. O sea, estas marcas son las que pagan los impuestos y sin embargo no están representadas. Y yo hago un llamado de atención al Ministerio de Hacienda para que tome medidas al respecto. No es solamente marcas de consumo masivo, la acabamos de escuchar a la señora Marillones de que también en productos veterinarios que afecta a uno de los productos de mayor exportación del Paraguay, que es la carne bovina. Entonces, los pollos que uno ve en el mercado de Ciudad del Este, pollos en caja, pilonados, quién sabe en qué calidad física se encuentran. Entonces, este es un problema que nos afecta a todos y no es un problema que le afecta solamente o al fabricante o al importador, sino un problema que le afecta al paraguayo en general, porque si no se pagan impuestos, ahí tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, porque de los impuestos se generan los recursos para todo. Entonces, hay que tener conciencia de lo que significa el contrabando en el Paraguay. Estamos nomás muy acostumbrados a vivir con el contrabando porque resulta ser que tenemos fronteras físicas importantes, pero la verdad que para el contrabando no existen fronteras. Entonces, celebramos esta campaña con la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Invitamos a todos los medios posibles que se asocien, que se adhieran a una campaña que pretendemos que se extienda durante todo el año, porque el flagelo del contrabando creemos que va a continuar, pero si no nos ponemos de acuerdo entre todos y luchamos contra el contrabando, es difícil de que esto se acabe. Muchísimas gracias. Ahí estaba también Marcelo Fleitas. Don Carlos Jorge, le queremos molestar brevemente porque ya más de una persona a quien entrevistábamos, conociendo los detalles de cada rubro, de cada sector, nos mencionaba, hay mucho temor también que haya una especie de efecto rebote después con la apertura de fronteras, mucho temor también con respecto a los controles que se van realizando hoy en día. Totalmente. Recuerdo una autoridad de un gobierno anterior dijo en una salida extraordinaria, hay que convivir con el contrabando, que conviva él, nosotros no tenemos por qué convivir con el contrabando. El contrabando es una lacra, es una desgracia, es un problema que afecta a las empresas legales, formales, que generan y mantienen puestos de trabajo legales, que tiene a su gente en IPS y que principalmente paga impuestos y subsidia a todo el esquema económico, ¿verdad? Entonces no es posible, no es tolerable, no es aceptable que hoy el contrabando sea casi una cosa cultural, o sea, como cuando hablamos de informalidad. Lo informal es ilegal, no hay que hablar con eufemismo o hablar con hipocresía, ¿verdad? Entonces Paraguay tiene que cambiar, Paraguay tiene que ir convirtiéndose en un país serio, en un país predecible, en un país confiable, y tenemos que hacerlo protegiendo a lo local y a los que vienen a invertir en Paraguay, y no puede ser que por razones exógenas, problemas de Argentina o problemas de Brasil, situaciones cambiarias, lo que sea, nosotros tengamos que sufrir acá y tengamos que estar rogándole a las autoridades que están a cargo que se ocupen del tema, de ninguna de las maneras. Ellos tienen que hacerlo, es su obligación y tienen que hacerlo bien, no simplemente de pronto encontrar algo y que por el costado pasen, que es lo que está ocurriendo. Nos llama la atención poderosamente que en este momento, con fronteras cerradas, en una pandemia, estemos con problemas de contrabando de todas las especies y pelajes. De todo, no hay producto, no hay marca que no esté ingresando. Si se produce intrazona, especialmente, no se encuentre en mercados o al aire libre o en cualquier esquema comercial ilegal que estamos casi acostumbrados ya a ver o voy a usar la palabra, esta autoridad, entre comillas, a convivir. No, nosotros no queremos convivir con el contrabando, pero ni por casualidad. Lo que queremos es que los que están a cargo se ocupen, y se ocupen en serio, y que protejan a la gente que al final es la que paga impuestos y es la que mantiene y paga los sueldos de ellos además. Entonces yo creo que es el momento de tomar muy
muy dramáticamente la situación y asumir que si con frontera cerrada estamos así, ¿qué puede pasar cuando se abran las fronteras? Porque la situación de hecho está dramática. Argentina no va a mejorar, no va a cambiar, al contrario, es probable que tengan más problemas y vamos a encontrarnos con muchas marcas argentinas, pero no solamente argentinas, están viniendo marcas de Chile, están viniendo de cualquier lado. Encima son marcas que se comunican, son marcas que son conocidas, son marcas que, las marcas que se producen acá y se producen en Argentina son marcas que la gente prefiere, son las marcas más conocidas. Y después hay marcas que ahora están, como mencionábamos recién, en canales de cable especialmente. Y a pesar de que hay un cartelito o una señal que dice publicidad específica para Argentina o para Chile o lo que sea, esa señal llega a Paraguay y los contrabandistas, que son muy astutos, traen también esas marcas que ya están publicitadas sin ningún tipo de consideración o decoro. No, nos molesta, nos humilla y nos molesta. Y el contrabando no es solamente un tema fiscal, el contrabando afecta a varias otras leyes o instancias, ¿verdad? Hay temas sanitarios, hay productos que tienen que comercializarse en una cadena de frío específica y por supuesto esto no se respeta y puede ser un tema de salud pública. Hay marcas que se venden en la región que no respetan etiquetados, etcétera, etcétera, cuando a nosotros nos obligan a cumplir absolutamente todas las normativas vigentes. Todo el contrabando es un drama nacional que tiene que ser tomado muy en serio e rogamos a las autoridades a cargo que se hagan cargo. ¿Ok? Gracias. Ahí está el señor Carlos Jorge Biederman, también de la Cámara de Denunciantes del Paraguay. Continúa este reconocimiento. Mucho ya estuvimos conociendo también de los detalles, como decíamos, mediante varios informes de lo que hace referencia a estos peligros del contrabando, de la informalidad y la competencia desleal que también genera dentro del mercado. Fernanda, muchísimas gracias. Y el compromiso de seguir trabajando a favor de estas marcas que trabajan legalmente y que apuestan al trabajo 100% nacional. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos con más información y esto era uno de los temas que les adelantábamos y tiene que ver con este homicidio ocurrido en Luque. Nuestro compañero Natanael Cáceres está con todos los detalles. Nata, contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo cordial para todos los televidentes. Hablamos de un homicidio con arma blanca que se registró cerca de las 4 de la madrugada, donde un joven de 22 años resultó como víctima fatal. Según los relatos, un joven habría llegado hasta su casa, lo levantó de su cama. Después de discutir, le habría propinado una estocada a la altura del cuello. Prácticamente pudo retroceder hasta el portón de su vivienda la víctima y finalmente allí cayó ya en brazos de su primo y lo único que pudo hacer es despedirse porque decía: hasta aquí llegué, yo ya voy a partir, según el relato de sus familiares. Vamos a compartir lo que decía el comisario Martín Bobadilla con respecto al procedimiento. Por la mañana, 4:30, 5 de la mañana ocurrió un hecho de homicidio. Ahí zona de la Golondrina, casi Coronel Martínez, Cañada San Rafael. Resultó víctima Pablo Concepción Arce Ocampo, 22 años de edad. Y con respecto al autor, ¿qué se sabe? Y efectivamente hay 2 detenidos sobre el caso, el supuesto autor y el abuelo del supuesto autor que le ayudó para que pueda salir del lugar de la zona más o menos, pero ambos ya están detenidos. Comisario, ¿se sabe algún motivo de esta gresca? ¿Qué armas había utilizado? Y según un testigo ahí de la zona, el supuesto autor vino a preguntar exclusivamente por él, dónde se encontraba. La víctima vive en una zona de casa precaria debajo de un mango y donde estaba descansando él, y cuando escuchó que le estaba buscando salió y tuvo un forcejeo ahí en la calle y aprovechó el otro para aplicarle golpe herida a la altura del pecho. ¿Se desconoce el motivo de la pelea hasta ahora? Y no se conoce cuál es el motivo específicamente por qué le mató.
Bueno, nosotros llegamos también hasta el lugar, observamos en la precaria vivienda en la que vivía Pablo Arce, de tan solo 22 años. Algunos familiares se encontraban en el sitio y una vecina se acercó también a nosotros para relatar lo ocurrido. Prácticamente fue la testigo presencial porque escuchó la pelea y también vio el momento en el que era agredido Pablo Arce. Compartimos la nota de la vecina Jessica Antunes, que relataba lo siguiente. Yo vi el muchacho que entró en una casa de su tío y le buscó ahí y no le encontró y después pasó a la otra casa y después entró en su casa. Ahí donde estamos viendo. Sí, ahí entró y... Ahorita estaba durmiendo a esa Sí, hora. estaba durmiendo. Y le sacó, el muchacho le habló y le sacó, ellos ya salieron ya con el otro, ese que se murió sacó botella y el otro muchacho tenía un cuchillo. Pero grande era su cuchillo. ¿Cuántos le vinieron a Pablito? ¿Entre dos decían o uno solo? Uno solo nomás. ¿Discutieron ellos acá? No. ¿Vos no escuchaste No. algo? Yo escuché ahí su casita, hicieron sanante, quilombo hicieron ahí. Y después yo salí de mi casa, corrí y le grité acá. Le dije, muchacho, déjale, ¿na qué le vas a hacer? Le dije, y ahí ya le clavó ya. Y el muchacho corrió y se cayó allá. ¿Vos llegaste a ver dónde le clavó? Sí, acá está, en su pecho. Pero después cuando le dimos la vuelta ya salió sangre, muchísimo sangre. Y después le habló a su primo, le dijo, ella llama, le dijo, y ahí ya, después ya no habló más. Prácticamente se despidió porque ya se dio cuenta de... Pero mucho sangró. ¿Qué podés decir de Pablito? ¿Cómo lo conocían acá los vecinos? ¿Él tenía problema con nadie? No, yo soy su vecina, pero yo nunca, no tenemos problema con ellos, con nadie. Él tranquilo ahí, nomás siempre se sentaba ahí, no toma. Bueno, ahí está el relato prácticamente de la vecina que pudo ver todo lo que sucedió muy temprano, cerca de las 4 de la mañana. Según los datos que pudieron aportar también los vecinos a los agentes de la Dirección de Investigación de Delitos de la Brigada Central, pudieron identificar a uno, el presunto autor, el joven más conocido como Fernando Manuel. Él aparentemente habría ido hasta la casa de su abuelo y según los datos que se maneja, su abuela habría llamado a un taxi para que Fernando aborde este taxi y vaya a arrojar prácticamente el arma homicida. Se logró la detención de ambas personas, de Fernando Manuel como así también de su abuelo. Se encontró también el arma homicida una vez que confesó Fernando Manuel dónde lo habría arrojado. Nosotros tratamos de acceder a una nota con el abuelo, quien decía lo siguiente. Yo no puedo declarar, ¿entendés? Yo no sé nada de leche, yo estuve en mi casa en este momento. Pero él llegó a tu casa. Él pasó por casa, no voy a negar, pero más que eso no puedo decir, por favor. Más que eso no. ¿Y te contó algo, la verdad, no? Por favor, más de eso no puedo decir. Discúlpeme. Bueno. Te pidió que llame un taxi. ¿Cómo? Te pidió él que llame un taxi. Dije que no iba a declarar, seguir declarando, mi amigo. Por favor. ¿Quiere hablar el señor? ¿No quiere hablar? No. No tengo nada que... Yo no tengo nada que declarar así. Es que, por favor, discúlpeme. ¿No le comentó nada a su nieto? Le dije que no tengo nada que declarar. ¿Por qué insiste? Es mi trabajo, señor. Es tu trabajo, por favor. ¿Cuánto me va a pagar lo que yo le diga eso? Lo que usted quiere. ¿Cuánto me va a pagar? No, es su derecho también. Y bueno, entonces, por favor, si se retiran de acá. Más que eso yo no puedo decirle. Bueno, ahí está la versión que daba también el abuelo. Prácticamente no quería aportar ningún dato significativo con respecto a esta causa. Por otro lado, los familiares justamente de Pablito piden también ayuda a la ciudadanía, ya que son personas de escasos recursos, como veían ya. Vieron dónde vivía justamente Pablito, en una precaria vivienda, y en este momento necesitan de la ayuda de la ciudadanía para poder cubrir los gastos de sepelio. El 0984-830-142, el número de la familia para las personas de buen corazón que quieran ayudar también para que tenga un entierro digno esta persona. Estamos seguros que nuestros televidentes van a responder, Nata. Muchas gracias por este contacto. Seguimos con más información con Roberto. Dale, Amalia, hay que decir que muchos ciudadanos inconscientes por un momento de ocio, de compartir, viajaron al interior violando por absolutamente todas las recomendaciones de bioseguridad.
Este era el momento en que cientos de inconscientes se retiraban a las corridas luego de que llegara la policía hasta este cauce que sirvió de balneario en Yutí. Este procedimiento de despeje estuvo a cargo de agentes de la policía de Caazapá coordinados por el fiscal Rodrigo Lepreti. Él mismo comentó que no se registraron detenciones, pues con la llegada de la comitiva la multitud se dispersó en diferentes direcciones. Este feriado largo sirvió para todo tipo de encuentros, en su mayoría encuentros de alto riesgo, pues nadie mantenía la distancia recomendada. Este reporte nos llegó desde Pedro Juan Caballero, donde las medidas sanitarias parecen no importar. Es una verdadera vergüenza. No hay ningún control sanitario. Mina de gente. Estos jóvenes pueden ser asintomáticos. No sé dónde está la región sanitaria para venir a multar eso, porque boca abierta. Preste ahora mucha atención. La misma persona que estaba grabando este video también pudo captar la consecuencia del descontrol en la zona. Fíjese, se trata de un accidente donde una persona queda tendida en el pavimento. Ahora mismo yo estaba filmando acá en el puesto integral un accidente. ¿Dónde está la patrullera? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde está la región sanitaria? Ahora, un accidente, una locura. El descontrol no solo se registraba durante la noche, también en el Amambay pasaba esto. Un local bailable estaba operando y exponiendo a un eventual contagio a estas personas, todas en abierta violación de la ley. En otro departamento, esta vez en San Pedro, el reporte notifica que este cauce se encuentra en Choré, donde tampoco se respetaba el distanciamiento. Si bien los expertos indican que el virus no se contagia por el agua, el problema está cuando la gente no mantiene la distancia social. La inconsciencia en los últimos días pudo verse en diferentes puntos. Siguiendo con nuestro recorrido a partir de los reportes, llegamos a Ciudad del Este, hasta un conocido bar donde según los datos vienen realizando fiestas donde la aglomeración puede apreciarse desde la calle. Sí, pero no te estoy quemando, tranquilo hermano, no te estoy quemando. Tranquilo hermano. Bueno, ahí estamos viendo Capitán Bar. El recorrido nos lleva también hasta la región occidental. Este video fue grabado en la costanera de Villa Hayes. Cientos de personas fuera de sus vehículos, compartiendo, recorriendo y exponiéndose. Encarnación tampoco queda fuera de esta lista. En los últimos días pudo verse situaciones como estas. Chapa BGJ352. Mientras, las autoridades locales anunciaron que reforzarán los controles para evitar estos actos descontrolados y arriesgados. Es importante comprender que luego de estas actividades, donde a la gente simplemente no le importó nada, podría tener sus consecuencias en el sistema de salud.
Y según explicaron desde el ministerio, los efectos podrían comenzar a verse en las próximas 2 semanas. Es por esta razón que se teme que enero podría ser un mes sumamente complicado para el Paraguay. De lo que pasaba en la zona de la Chacarita, porque los damnificados fueron reubicados temporalmente. Hay que ver qué es lo que se va a hacer del lugar siniestrado y dónde serán trasladados de manera definitiva. Las imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio y toda la zona devastada por el fuego. Las llamas redujeron a cenizas decenas de casas precarias instaladas detrás del viejo Cabildo de Asunción. Alrededor de 100 familias son las directamente perjudicadas por el incendio, registrado en la madrugada de la Navidad. El hecho mostró de nuevo lo que hace años era una calle que conectaba desde la Catedral Metropolitana pasando por la parte posterior del Parlamento hacia el Palacio de Gobierno y que a lo largo de los años fue ocupada por numerosas familias. Los damnificados fueron ubicados temporalmente en las plazas cercanas a la Catedral y asistidos por la Secretaría de Emergencia Nacional, mientras se definirá dónde trasladar a los afectados de manera definitiva. Una damnificada, mientras trataba de levantar su casa precaria en la plaza, nos comentaba que no estaba en su vivienda cuando se desató el incendio. Y mi hermana me llamó y me avisó que qué es lo que estaba pasando. ¿Cuántos hermanos eran los que vivían? Todos. Cada casa tiene 5 o 6 familias, algunos tienen 8. Muchas familias somos. Y hay muchas personas también que vienen y se están beneficiando a costa de nosotros también acá, según me contaron. ¿De otro sector de la Chacarita o de otro lugar? De otro, del Bajo, creo que algunos vienen. ¿Pasar como damnificado? También. Yo hace 15 años que estoy en el lugar. 15 años. 15 años que vivías en el... Sí. ¿A qué te dedicas? Hay familias más de los 83 que están viviendo ahí. No hay. No. Pobladores de otros sectores de la Chacarita se movilizaron también en solidaridad con las familias afectadas para llevar un poco de alimentos y otros insumos de primera necesidad. Colaboramos, recibimos donaciones también y aparte que juntamos gente que venga a ayudarnos del barrio. ¿Son del barrio luego para asistir a la gente? Así mismo, somos todos del barrio, de diferentes sectores, nomás están de Pelo Pincho, Bracam, ahora mismo. Las tareas de limpieza y remoción de materiales fueron intensas. El ministro de la Vivienda estuvo en la zona y anunció que trabajará en la reubicación definitiva de las familias afectadas en otros sitios del Gran Asunción. Nosotros vamos a hacer una metodología en donde ellos realmente vayan con el compromiso ya de no volver, y todos los que vayan al refugio temporal van a estar no solamente comprometidos a cumplir las reglas, por llamarlo así, sino que también van a estar siendo verdaderamente aquellas que estén identificadas para que luego puedan entrar en las viviendas que van a ser construidas efectivamente para estas familias afectadas. La directora del Centro Cultural El Cabildo reconoció que la estructura de la parte posterior debe ser revisada y evaluar el daño sufrido. Algunas oficinas ubicadas en esa zona fueron afectadas por el incendio, no así el acervo cultural y patrimonial del Cabildo. El patrimonio tan valioso de todos los paraguayos, que significa este edificio maravilloso, antiguo, que fue construido en la época de Carlos Antonio López y en donde residían los 3 poderes del Estado, y el acervo de las obras de arte y espacios museísticos no han llegado las llamas. O sea que llegaron solamente hasta el edificio continuo, que es donde funcionan las oficinas, la mía en particular, la dirección,
y las oficinas de los espacios museísticos, de eventos, de prensa, de seguridad, etcétera, etcétera. Esas llegaron las llamas, pero en ellas no estaba ningún bien patrimonial. Así es que quiero tranquilizar a la ciudadanía que el acervo está intacto, que ese acervo de todos los paraguayos, que es nuestra historia, son nuestras manifestaciones culturales, están intactas. La exministra de la Vivienda, Soledad Núñez, subrayó que este episodio lamentable debe servir para que las autoridades definen qué hacer de ese valioso sector de la ciudad. Hay intervenciones que hay que ir haciéndolas gradualmente para poder resolver la ocupación de ese territorio que pertenece a la ciudad y resolver cuál va a ser el uso, ¿verdad? Si es que se van a construir viviendas, bueno, en qué porcentaje, las que se van a reubicar, bueno, en qué porcentaje se van a reubicar. Yo creo que ese suelo tiene una alta vocación de espacio público. Recordó que durante su administración se había planteado la posibilidad de extender el Parque Caballero y habilitar un corredor verde que conecte con la Costanera. Desde la zona alta consolidada hasta la avenida Costanera, que permita tener un corredor verde que conecta a la Costanera con la ciudad. Y luego la situación a la derecha y a la izquierda del parque que merece ser abordada de manera distinta, ¿verdad? Como les decía al principio, hay zonas que van a tener que ser consolidadas, que además tienen mucha riqueza. La Chacarita tiene una historia pero tremenda. Creo que 3 vicepresidentes vivieron ahí en la zona. Hay mucha historia de arte, de teatro, de música. La verdad es que es un barrio con muchísimas potencialidades que lastimosamente hoy está completamente segregado. Uno no se imagina pasar un domingo y recorrer los pasillos de la Chacarita porque es inviable, porque hay cuestiones que hacen que eso sea difícil, porque hay inseguridad, porque muchas veces simplemente desconocemos, porque hay una barrera entre la ciudad formal y la ciudad informal. Pero está visto que cualquier proyecto de solución no tendrá resultado a largo plazo si no se encara la problemática de manera integral, con la participación de diversas instituciones, organismos e incluso el sector privado para recuperar este valioso sector de la ciudad de Asunción. Rápidamente vamos hasta Ciudad del Este. Joel, ¿qué pasó con esta señora? Fue atropellada por un vehículo, ¿no? Contanos, adelante. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el kilómetro 6 Mondavi, Presidente Franco. Ustedes observan la conocida y concurrida avenida Mondavi. En este punto donde nos encontramos, se encontraba también caminando la mujer en compañía de su pequeño el pasado 24 de diciembre aproximadamente a las 23:15. En este punto, en este tramo, fue arrollada, atropellada por un automóvil de manera intencional. Al juzgar por estas imágenes del circuito cerrado en este lugar, ella fue sorprendida por el automovilista, que hasta el momento no hay muchos datos porque no realizó la denuncia ante la Policía Nacional ni tampoco el Ministerio Público. De oficio, hoy la Fiscalía tomó intervención. En este caso, las cámaras sirvieron bastante para poder de una u otra forma también detallar lo ocurrido y afortunadamente la mujer y el pequeño están ilesos de este accidente, vamos a llamarlo así, pero de una manera intencional. Los vecinos hablan, pero por temor no quieren dar declaraciones a la prensa de que se trataría supuestamente de su expareja, que aparentemente estaba muy enojado por una situación muy ajena a la familia. Entonces tampoco tenemos muchos datos y muchos detalles. Hablábamos también con la fiscal que tomó intervención rápidamente, solicitando también a la Policía Nacional poder identificar a la víctima y también poder identificar al automovilista. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Conforme a la viralización de estos videos, el Ministerio Público tomó intervención ya que se trata de un hecho de acción penal pública. No obstante, quiero dejar en claro que la víctima del hecho no ha realizado denuncia alguna. Habría ocurrido el hecho en la jurisdicción de la subcomisaría número 12 y la misma no ha realizado ningún tipo de denuncia. Sin embargo, como le había explicado, el Ministerio Público ya ha solicitado a la comisaría jurisdiccional a fin de proceder a la identificación de la misma
También ya hemos solicitado los circuitos cerrados y se le dio intervención al Departamento de Homicidios. Efectivamente, las imágenes son bastante contundentes porque él hace una maniobra de retroceder para luego avanzar sobre la peatonal donde estaba circulando la señora, también un joven detrás de ella, viste por los mismos. No se descarta un intento de feminicidio. Y hasta el momento no se puede descartar ni asegurar nada, ya que a la víctima hasta el momento no fue localizada. Entonces no podemos saber cómo era el relacionamiento, si efectivamente es su pareja la que, como se viene comentando en las redes, si realmente la pareja la que ha realizado este hecho. Pero también se puede hablar de un ajuste de cuenta, de repente, doctora, todo tipo de hipótesis se puede manejar sobre este caso. El abanico de posibilidades está abierto, como le digo, mientras no tengamos la versión de la víctima, no podemos cerrar nada. Bueno, es lo que mencionaba justamente la fiscal del caso y nosotros continuamos indagando en la zona también, compañeros, para poder tener algunos detalles sobre la víctima y decíamos nosotros de que por razón de temor que tienen también los vecinos no podemos acceder a muchos datos porque según afirman que el automovilista sería una persona bastante violenta. Es lo único que nos mencionaban también y no quisieron colaborar mucho con los medios de comunicación. La policía deberá esclarecer este hecho según el Ministerio Público. Bueno, gracias. Como siempre, Joel, un fuerte abrazo en la distancia. Nosotros seguimos informando con Amalia Cutillo. Adelante. Hay una gran cantidad, Roberto, y televidentes de productos que ingresan de contrabando. De hecho, hace instantes nuestra compañera Fernanda Chamorro ya nos hablaba también de esto. Y tiene que ver, por sobre todas las cosas, con este tramo del año en el cual ingresan tanto gaseosas como bebidas alcohólicas. La eventual apertura de la frontera, sobre todo con Argentina, podría traer un efecto rebote y aumentar el dolor de cabeza de las marcas que trabajan legalmente. El contrabando de jugos y gaseosas representó hasta el momento una pérdida del 30% para ese mercado en nuestro país, según los datos de la empresa Coca-Cola Paresa. Este tipo de productos ingresan tanto de Brasil como de Argentina ilegalmente a muy bajos costos debido a la devaluación del peso y el real, lo que a su vez disminuye el precio del producto en el Paraguay. Hoy el mercado de bebidas sin alcohol con fronteras, digamos, cerradas, está teniendo un impacto negativo en su volumen de aproximadamente el 30%. Sí, eso en gran medida se debe a una fuerte devaluación del peso argentino y del real brasilero, que implica un gran riesgo para todo el mercado formal del país. Y eso imagínate que lo estamos haciendo en contexto, este dato que te estoy dando lo manifiesto en un contexto de pandemia, digamos, ¿verdad? Imagínate cuando se abran las fronteras. Para que te hagas una idea, una Coca-Cola acá en Paraguay puede salir 5.000 guaraníes, en Argentina están 1.800 guaraníes. Esa diferencia de precio realmente es bastante preocupante para nosotros, porque sabemos que una vez que las fronteras con Argentina sobre todo se abran, si el gobierno no garantiza los controles debidos, esto puede llegar a ser una catástrofe realmente para todo el mercado formal de las bebidas sin alcohol. El ingreso de jugos de contrabando es la práctica más común en este sector de bebidas sin alcohol. El año pasado esto generó pérdidas de millones de dólares, no solo para las empresas, sino para la economía del país. Estamos hablando que solamente en la categoría de jugos el impacto fue aproximadamente de 20 millones de dólares. De pérdida para el sector formal y bueno, por ende también de falta de recaudación para el gobierno por todo lo que implica ese mercado informal que se mueve fuertemente, sobre todo en las zonas de fronteras con Argentina y con Brasil. Aquí lo que falta es una voluntad política seria de querer controlar esto, porque finalmente Paraguay tiene solo 3 rutas y si es que realmente ponemos puntos de control en estas 3 rutas, vamos a poder por lo menos aplacar y dar un mensaje mucho más claro de que hay un control firme y, como te digo, con una voluntad política seria de querer controlar y minimizar estos riesgos que finalmente afectan a la mano de obra paraguaya y a todo el sistema formal que está hoy aportando. Como gerente de asuntos públicos de la empresa Paresa, Ángela Almada Torras explica que si no se realizan controles exhaustivos y reales, el contrabando puede aumentar abruptamente cuando las fronteras se reabran en su totalidad, lo que puede representar una catástrofe para la economía. Con esa diferencia de precio que hoy tiene, por ejemplo, Argentina
que va, con esta evaluación hay una diferencia aproximadamente del 100% en los precios. En Brasil se está dando aproximadamente un 40% de diferencia de precios. Imagínate cuando las fronteras se abran de vuelta, todo el rubro gaseosas va realmente a sufrir un impacto muy, muy negativo, ¿verdad? Eso puede llegar a tener una significancia de esos 12 millones de dólares que te dije en el rubro de jugos. Fácilmente puede llegar a los 100 millones de dólares pensando solamente en las gaseosas. De pérdida para la industria formal en la categoría gaseosas en el Paraguay. La amplia diferencia de precios entre Paraguay, Argentina y Brasil en los mismos productos es la que puede generar un efecto rebote, lo más temido a nivel local. Como comparación, Almada mencionó que una situación similar ocurrió en el 2003, cuando la empresa tuvo que reducir en un 50% su mano de obra como consecuencia del contrato. Era uno de nuestros títulos. Vamos a hablar de esta picadura mortal en Luque. Está trabajando nuestro compañero Mariano López. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Amalia, desde la zona de Tarumandé, este es un nuevo barrio Miraflores, que está integrado por diferentes urbanizaciones que llevaron adelante la construcción de estas viviendas y están instaladas, reitero, aquí en zona de Tarumandé. Estas urbanizaciones que han sido construidas en medio de una zona que se encuentra rodeada por vegetación, incluso vegetación muy espesa cuando uno va ingresando un poco más al fondo. Llegamos acá a la casa de Mateo Acosta es el presidente de la comisión vecinal, y estábamos acá nosotros conversando, fíjense, anécdota, ahora estábamos conversando, mirando acá la telaraña y nos damos cuenta de que allá, Mateo, hay otra vez una araña. Así es, así mismo, parece simpático pero da terror, ¿verdad? Porque uno en la cotidianidad del día encuentra así, abrí el portón y te das cuenta de que hay una araña que podría ser mortal ahí en tu entrada de la casa, ¿verdad? El tema es viuda negra, no es viuda negra, generó todo tipo de debates, todo tipo de interrogantes. Este en particular que estamos viendo no es una araña negra, Mateo, es de tono medio marrón, pero sí tiene esa marquita similar a la de la viuda negra. Así mismo es. Esta es, según lo que investigamos, una viuda marrón le llaman, ¿verdad? Y eso es comúnmente llamado así. Y tiene la forma de relojito en el abdomen, que es como una geometría bien definida. Entonces, sí, definitivamente es una viuda, es una araña viuda, pero una viuda marrón, ¿verdad? Igual de peligrosa. Y es peligrosa, es ponzoñosa, es venenosa y necesita un tratamiento especial. ¿Podemos caminar por el barrio? Sí, claro. Vamos a caminar acá por el barrio, compañeros, porque llegamos aquí a zona de Tarumandé luego de la situación en la que un vecino, don Alberto, de 51 años, falleció, Amalia, Roberto, luego de ser picado por una araña. Y esa información la confirmaban sus propios familiares. Es más, recogieron luego esta araña que le había picado, porque don Alberto nos decía, llegó a matar a esta araña, a Mateo. Eso activó, decíamos, la alerta en todos ustedes, comenzaron a realizar la limpieza y ahí se encontraron con la sorpresa de que hay arañas por todas partes. Así mismo es, realmente fuimos siguiendo su historia porque todos creímos que era una picadura estándar, de verdad. Y cuando los vecinos mismos subieron fotos de las arañas, saltó la alarma de que creíamos que era una viuda negra, y bueno, ahí ellos pudieron informar al hospital, ellos también fueron informando a las redes sociales, y así llegó al Ministerio de Salud, y bueno, se hizo, digamos, se confirmó que definitivamente era una viuda negra, o sea, una viuda, pero no de la especie negra específicamente. Amalia, Roberto, televidentes se preguntarán, pero ¿cómo, o sea, no será que el señor tenía luego problemas y lo de la araña le complicó un poco más? Así que, Mateo, te hago esa consulta que tal vez mucha gente se haga. Don Alberto, 51 años, vecino, me decía, muy amigo tuyo, ¿cómo era él? Y realmente no presentaba ninguna patología, en realidad a simple vista se le veía bastante sano, una persona que todas las tardes se le veía caminar con su señora, así mismo. Entonces, es una persona que uno no se imaginaría que le iba a hacer un efecto tan grave, ¿verdad? Por lo visto, el efecto del veneno es muy mortal, ¿verdad? ¿Cuánto pasó del momento de la picadura y el fallecimiento de don Alberto? Y bueno, el proceso fue muy rápido, en cuestión de horas. Él ya necesitó hospitalización y en cuestión de 2 días ya él entró a terapia intensiva
y prácticamente tuvo una muerte cerebral, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy rápido de máximo 5 días donde ya todo el sistema fue colapsando. Bien, mientras seguimos recorriendo la zona, aquí reiteramos, zona de Tarumandí, ven ustedes también las imágenes de apoyo que tenemos de las diferentes arañas que han encontrado los vecinos, que no son arañas muy grandes. Ven ustedes las imágenes, no son arañas muy grandes, pero sí son negras, tienen la cola roja, están las que son de color marrón y tienen un pequeño dibujo ahí en la cola, Amalia, Roberto, que pareciera ser un reloj de arena. Parece un reloj de arena y en una de las imágenes van a poder ver. Entonces aquí hay también arañas que están presentando esas características, Mateo. Ustedes están preocupados, ya veníamos aquí nosotros a hablar con ustedes también días anteriores. ¿Qué hizo gente del Ministerio de Salud, de la municipalidad? Bueno, el Ministerio de Salud está asesorando desde su área técnica, en la parte de zoología, ¿verdad? Nos está escribiendo, coordinando esfuerzos para retirar muestras, ¿verdad? Entonces se siente el apoyo de ese lado. Mañana queremos tener una charla con los vecinos y biólogos del gobierno, pero sí pedimos a la parte de la Municipalidad de Luque que se pueda presentar también y apoyar, ¿verdad? Hay áreas comunes donde sí necesita limpieza, predios como de una manzana completa que son plazas, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ese apoyo. Y bueno, también los propietarios de las viviendas, ¿verdad? Ahí como ven, son muchas viviendas que necesitan ser limpiadas y la gente como que abandona. De maleza acá. Así mismo, son casas de la cooperativa 8 de marzo que vendió a sus socios, ¿verdad? Y no están habitadas todavía. Y aparentemente no están habitadas, ¿verdad? Pero en principio ya tienen que haber sido entregadas, ¿sí? Entonces hay una planilla de propietarios que pedimos que se le puedan exigir para que hagan las limpiezas correspondientes, ¿verdad? Respecto a la situación y a la pregunta de si se trató o no de una viuda negra, algunos de forma categórica dicen que en Paraguay es imposible que hayan arañas de este tipo, del tipo viuda negra como tal. Sí podría haber otras asociadas o de la misma familia de arañas igual de peligrosas y venenosas. Nosotros conversábamos con una bióloga, ella es la licenciada Mara Muñoz, que nos relataba un poco el trabajo que se está realizando y también lo que tiene que ver con las arañas en nuestro país. Nos decía también en un momento de la entrevista que se han realizado trabajos de investigación, se ha solicitado el acompañamiento de CONACYT, del Ministerio de Salud, Vigilancia, etcétera. Sin embargo, como que las autoridades no le habían dado tanta importancia a esa intención de llevar adelante una investigación respecto a las arañas que hay aquí en territorio nacional. Escuchamos la entrevista con esta especialista en el tema. En Paraguay tenemos varias especies, ¿verdad? Y tenemos que hacer estudios para identificar realmente si estamos hablando de la viuda negra o estamos hablando de especies similares, ¿verdad? O sea que cuando nosotros hablamos de especies siempre tenemos una variedad bastante grande de arañas. Para realmente identificar las arañas se necesita varios estudios, ¿verdad? No es tan fácil la identificación de araña como identificar, qué sé yo, un yurumí o una especie así. Los artrópodos son bastante más difíciles de identificar y se necesitan estudios más profundos. Pero sí en Paraguay tenemos las especies que son de importancia médica. Ahora, para saber exactamente si es la viuda negra o son especies similares, se necesitan estudios específicos para identificar a esas especies. Atención. Es lo que decía Mara Muñoz, ella es licenciada en biología, dándonos un poco de detalles del trabajo que se tiene que hacer. Y acá nada más para cerrar, Mateo, hablaban ustedes que como vecinos investigaron muchísimo sobre el tema, averiguaron, hay datos, no hay datos, el problema con el antídoto que el Ministerio de Salud no tenía. Sí, así mismo, nosotros lastimosamente no había stock de ese antídoto en Paraguay, en principio porque no había registro de esas picaduras, ¿verdad? Pero me parece absurdo que tenga que haber una picadura, un registro y un fallecido para recién comprar los antídotos. Me parece lo más razonable prevenir, y si hay ya bibliografías de que hay esta especie en Paraguay, tener en stock, ¿verdad? Algo extremadamente simple, y tener una dosis podría salvar una vida en un año, ¿verdad?
que ya significa muchísimo. Ven ustedes, compañeros, y también los televidentes, las imágenes de este tipo de araña. Al menos aquí en Tarumandí, en Luque, varias de las viviendas, los vecinos limpiaron y entre 10 a 15 arañas encontraron en su casa. Y nos decía, pues yo le preguntaba, ¿pero ustedes no limpian luego su casa? Y me decían, sí, limpiamos siempre, pero ahora le pusimos insecticida y ahí comienzan a salir estos bichos. Claro. Entonces piden también el acompañamiento de la municipalidad y, por supuesto, siempre los especialistas para saber cómo lidiar ante esto. Roberto, Amalia, allá es monte. De ese lado. Del otro lado también le decía, están en medio del monte y aparentemente es por eso que se necesita que especialistas opinen y den las recomendaciones a esta comunidad. Claro, eso es un detonante por un lado, pero igualmente si hacemos una fumigación en casa semanal, no se dan este tipo de situaciones y hay espacios donde tenemos que tener mayor cuidado, por ejemplo, en el baño, por ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces no se ve, ¿verdad? Claro, Amalia, y hay que decir también que las fumigaciones tienen sus vueltas. Claro. O sea que a veces en el ánimo de querer hacer bien las cosas uno se complica porque fácilmente si no tiene la técnica quedas a expensas de todo lo que pueda significar un envenenamiento. Pero de todas maneras, ¿cómo llama la atención? Porque yo preguntaba, ¿todas las arañas son mortales? Sí. O sea que tienen este tipo de efecto. Dicen no, que había sido que hay un montón de variedades y acá en Paraguay, como decía la bióloga, probablemente si es que uno no toma sus recados, finalmente puede terminar y muy mal. Claro, igualmente podríamos conversar también con un médico, qué es lo que podemos tener en el botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? En el caso que se dé esta situación. Bueno, gracias, Mariano, muy gentil. ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo estás, Angie? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes y feliz Navidad, por supuesto, también para todos ustedes, nuestros queridos televidentes. Vamos a ver las denuncias que llegaron al 0985 303000. Fin de semana de descontrol nuevamente. Acompáñenme para poder ver estas imágenes de bailes que se realizaban y esto evidentemente con el ingrediente de excesiva ingestión de bebidas alcohólicas, aglomeración en distintos puntos también. Van a ver esta denuncia pertinente que nos llegaba desde distintos puntos del país. Y de esta situación que observábamos en diferentes puntos del país, repetimos también en la costanera de Asunción, se observaba esto este fin de semana, es que mucha gente buscó un espacio para poder recrearse, un sitio de esparcimiento. Lastimosamente esta situación que se vio, repetimos, en la costanera de la ciudad de Asunción sin el más mínimo cuidado para seguir evitando la propagación del COVID-19. Llena de esos platos las cosas. Yo te ayudo. No haces sola. No se copia dentro de todo. Y los visitantes que, según esta denuncia, no respetaban el distanciamiento. Una situación también bastante reiterativa. De esta manera, a oscuras, pasaban los vecinos este fin de semana. Luego también de las fiestas de Navidad, completamente sin el servicio de energía eléctrica, donde esto en la ciudad de Ñemby, zona de Cañadita específicamente. Escuchen la denuncia. Todo oscuro. Acá la señora que tiene edad entró en su camioneta para usar su aire, porque es una señora enferma y hace mucho calor y no puede estar así. Miren, vinieron los de la ANDE, se subieron en la escalera, miraron y se volvieron a retirar. Desde las 8 estamos así y son las 1:30. Mañana lunes, o sea, hoy lunes, tenemos que ir a trabajar. Todavía no dormimos. No sé qué es peor, los mosquitos o sin energía eléctrica.
Ahí está la denuncia: sin energía eléctrica en la zona de Ñemby Cañadita, los vecinos que no pudieron descansar siquiera ante esta situación. Y vamos a una noticia mucho más positiva. ¿Qué les parece? Y esto que se realizaba en Santaní, estamos viendo ahí como Papá Noel contó con un colaborador muy, pero muy en especial, aparte de los renos voladores y de los duendes. En este caso también estuvo presente Capitán América. ¿Para qué? Para poder llevar evidentemente un poco de alegría a los corazones de los niños de esta localidad. Escuchen cómo ingresaba hasta los barrios Papá Noel cargado de juguetes y regalos. ¡Feliz Navidad! Y el ingenio, evidentemente, en este tiempo de crisis económica, también por la crisis sanitaria del COVID-19, sigan enviando